Bueno, y recién veíamos al presidente de la República, quien habló de varios temas en Soriano. En minutos nada más vamos a estar desarrollando la palabra del primer mandatario. Y es momento de convocar a nuestro compañero Federico Comesaña, periodista especializado en economía, para ahondar y bajar a tierra para que todos entendamos lo que fue el anuncio del gobierno de este aumento para pasivos y también para funcionarios públicos y el compromiso para los privados. ¿Cómo está, Federico? Buen mediodía. Natalia, Nicolás, muy buenos días y buenos días para todos. Sí, en efecto, el gobierno anunció de forma sorpresiva estas medidas que apuntan directamente a atacar uno de los problemas que más saltan en la agenda cuando se le pregunta a los uruguayos cuáles son sus preocupaciones en este momento. De hecho, la última encuesta que muestra la consultora Equipos destaca justamente el aumento en las prioridades de la gente de la situación económica como problema, y dentro de eso se engloba, entre otras cosas, la pérdida de poder adquisitivo. Y eso tiene que ver con una inflación en aumento, que aumentó de 7,3% a mitad del año pasado a 9, casi 9,5% en las últimas mediciones, con encarecimientos sobre todo en el rubro alimenticio y en el rubro de transportes, y salarios que, de acuerdo a la última negociación colectiva y el acuerdo puente alcanzado por el gobierno y el sector de empresarios y también los trabajadores, llevó a que hubiera una postergación en la recuperación salarial. Entonces, esos dos elementos, salarios que crecen poco y precios que aumentan cada vez más de forma más acelerada, llevaron a una pérdida de poder de compra del salario, y el gobierno tomó ese elemento como prioridad. Los analistas, en particular varias consultoras y analistas particulares, han manifestado sus reparos con esta medida, que si bien ataca directamente el problema, como dice el presidente, ataca directamente la pérdida de poder adquisitivo porque refuerza los salarios, en particular del sector público, y las jubilaciones, pero también busca, en acuerdo con el sector privado, adelantar las cláusulas de indexación que tiene los últimos acuerdos salariales. Si bien ataca directamente ese problema, hay otro elemento que entra en juego. En primer lugar, la inflación. Estos aumentos salariales, aumentos de jubilaciones, tienen un efecto sobre el ritmo de aumento de los precios. Puede acelerar el ritmo del aumento de los precios y hacer que un shock inflacionario muy concentrado e importado, bueno, termine perpetuándose en el tiempo y haciendo que sea cada vez más difícil de moderar y tengamos que convivir con niveles de inflación más altos que terminan generando una espiral de precios y salarios. Los aumentos de salarios aumentan los costos de las empresas, entonces se trasladan nuevamente a precios y eso vuelve a alimentar esta dinámica de precios y salarios. Y por otro lado, agrava la situación fiscal porque lleva a un costo mayor, en particular por la suba de salarios públicos y el aumento hacia las jubilaciones. En un momento en el cual el problema no está únicamente en lo que suben los salarios, sino que está sobre todo en lo que suben los precios. Entonces, hacer que la inflación se perpetúe a nivel del tiempo no parece ser una respuesta consistente y que lleve a una solución permanente de este problema, sino más bien a una solución temporaria y de muy corto plazo, producto en buena medida de las presiones que está teniendo a nivel político el gobierno. Y esto lo analizábamos junto a Gabriel Pereira y Valentina Jiménez en La Mira, el programa siguiente al referéndum, y el margen que le dejaba políticamente o el capital político que se exhibió durante este último referéndum
de alguna manera lo deja el gobierno con gusto a poco y la necesidad de mostrar más y llenar más el ojo a la población que está reclamando medidas concretas a una situación económica que se fue agravando, en particular en los últimos meses, por una situación que es más bien de finanzas personales, más allá de la situación económica, en una economía que se ha recuperado, empleo que ya está en niveles prepandemia, pero bueno, una situación de finanzas personales que se ven afectadas por estas subas de precios que sobre todo se concentran en artículos que se ven en el día a día, que tienen que ver con las góndolas del supermercado y no tanto con otros fenómenos inflacionarios que a veces se concentran más en productos, bienes y servicios que se compran, pero más espaciados en el tiempo. Entonces, estas presiones desde el punto de vista de la ciudadanía, pero también de los propios socios de la coalición, que en los últimos tiempos se han desmarcado de la línea económica del gobierno y postulado y propuesto medidas concretas en este rubro. El gobierno tiene que, para sostener esa coalición por un lado y luego también para sostener los niveles de aprobación y de cara a perfilarse hacia 2024, bueno, tomar medidas concretas que van en contra de lo que eran hasta ahora las prioridades del gobierno. Por un lado, sostener el déficit fiscal, por otro lado, un combate a la inflación que se ve en segunda instancia, en segundo lugar, y muy concentrado, digamos, en las medidas que pueda tomar el Banco Central de forma aislada, por este set de medidas que ponen el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados en primer lugar y dejan para atrás los otros grandes objetivos macroeconómicos que mostraba hasta ahora el gobierno. Fede, escuchándote con atención, claramente esto último que decías, ¿no? Quiero puntualizar ahí. El gobierno dejó de lado su estrategia económica en este, por lo menos en el plan para la segunda parte de su quinquenio, que era apuntar a bajar la inflación, apuntar a bajar el déficit fiscal, más allá de tratar de mejorar los salarios. Quedó de alguna manera encerrado en una medida que ahora va a ser, como vos decís, con medidas seguramente o con planes a corto plazo, con números positivos a corto plazo. ¿Qué puede pasar en el mediano y largo plazo, considerando la medida que toma ahora? Porque esta situación inflacionaria y de precios a nivel de mundo, porque también no es una situación que solamente tenga Uruguay, no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. A ver, la apuesta que hace el gobierno es a que esta situación de precios internacionales altos sea un shock concentrado y pasajero. Es decir, que no se prolonga en el tiempo y entonces, bueno, de alguna manera pueda desactivar por la vía natural todo este andamiaje de medidas tendientes a forzar una recuperación del poder adquisitivo en el corto plazo. Dudo que el gobierno deje de lado el objetivo fiscal, deje de lado el objetivo inflacionario. Creo que les está distribuyendo las energías de una manera distinta y poniendo en ese balance de esfuerzos, poniendo en un lugar de privilegio esto que tiene tanto impacto a nivel de capital político en la población y que impacta directamente en los niveles de aprobación. Es algo que no es único y es algo nuevo de este gobierno, sino que lo hemos visto a lo largo del tiempo y conforme además se acerca el ciclo político, se apresuran este tipo de cosas y es más factible ver como objetivos de corto plazo y que tengan impacto mayor
en cuanto a los beneficios que puede atraer a la población en el corto plazo y menor costo político, bueno, terminan ganándole la agenda a otro tipo de medidas, a otro tipo de políticas económicas que tiendan hacia objetivos de crecimiento de largo plazo, de lograr un crecimiento de una mayor oportunidad de largo plazo hacia la población. Es algo natural dentro de los ciclos políticos que por ahí frustra a muchos analistas que dicen, bueno, pero hay cosas más importantes y que donde nos jugamos más el camino hacia el desarrollo. Pero conforme se acercan los ciclos electorales, bueno, los gobiernos empiezan a priorizar elementos que los ayudan a sostener a la fuerza política dentro del poder y bueno, y quedan postergados hacia más adelante otro tipo de reformas y de políticas que tienen ese impacto de largo plazo que muchos analistas anhelan. Ahora, claramente lo político está netamente relacionado a lo económico. Lo que capaz que quiere saber la gente, y que estaría buenísimo que lo aclares, es, ¿esto es un aumento en sí o es un ajuste que se adelanta? El ajuste que vendría el año que viene. Bueno, como el gobierno lo plantea, digamos que hay distintas situaciones. Uno tiene que ver con jubilaciones y aumentos para los públicos, donde parece sí ser un aumento, digamos, y es un aumento significativo desde el punto de vista del poder de compra perdido. Otra cosa tiene que ver con el sector privado, donde lo que plantea el gobierno es, bueno, sentar a la mesa a negociar a trabajadores y empresarios y sobre eso acordar, adelantar los ajustes por inflación ya previstos en las pautas. El acuerdo puente que hizo el gobierno, el gobierno propuso y que fue aceptado tanto por trabajadores como empresarios, lo que planteaba era un año sin aumentos, salvo aumentos muy puntuales, pero era un año prácticamente perdiendo terreno sobre la inflación. Claro. Y luego sí, después del segundo año del acuerdo, se planteaba que si se había perdido poder de compra en el camino, bueno, se recuperara al final del acuerdo. Bueno, acá lo que plantea el gobierno es adelantemos esa recuperación en aquellos sectores donde efectivamente se pueda y no se amenace puestos de trabajo, que eso siempre es una definición muy difícil de llegar y por lo tanto donde se pone sobre la mesa la capacidad de negociación que tengan las distintas partes para esos acuerdos. Lo que va a haber en definitiva es lo mismo si fuera una fórmula o la otra. Lo cierto es que va a haber una recuperación del poder de compra más rápida de lo que sería sin esta intervención y sin estas medidas puntuales. Eso va a traer justamente, como decíamos, aumentos de costos y por lo tanto mayores presiones inflacionarias a futuro cuando efectivamente se trasladen estos acuerdos a las cuentas bancarias de los distintos trabajadores. Muy bien, clarito, Fede, vamos por parte, primero lo primero, veremos entonces qué hará el gobierno más adelante cuando tenga que controlar la inflación y el déficit fiscal. Gracias por ahora, un abrazo. Que pasen bien, hasta luego. Gracias, Fede. Bueno, hacemos la primera pausa. La calle Pou habló de varios temas en el departamento de Soriano y tenemos todas las repercusiones de la oposición en cuanto a estos anuncios del gobierno.